Les doy la bienvenida a todos los que estamos aquí en México y todos los que estamos fuera de México. Sé que hay gente a lo largo de todo el continente, suele conectarse gente de Argentina, de Ecuador, de Colombia, de Costa Rica, de Venezuela. Bienvenidos todos y pues comenzamos. Les decía el tema de hoy, codependencia y sistemas de apoyo para la familia. ¿Cuál es el objetivo de hoy? Lo primero que hablamos hoy es los objetivos y es entender primero qué es la codependencia, cómo afecta a la familia y cuál es el vínculo que tiene la codependencia con la recaída de mi paciente o incluso con la incapacidad que muestra el paciente para dejar la sustancia. Ya ni siquiera hablando de una recaída, sino simplemente cómo estamos aportando con la codependencia que tenemos hacia nuestro paciente para que él no se pueda rehabilitar. Presentar además los diferentes sistemas de apoyo existentes para las familias, explicar cómo funcionan y desmitificar la eficacia y la eficiencia de los sistemas de apoyo para la familia, además de generar un compromiso de inserción a algún sistema de apoyo. ¿Qué es la codependencia, familia? Bien, la codependencia es un patrón de conducta de relación disfuncional en el que una persona asume excesivamente la responsabilidad de las emociones y necesidades de la otra persona, descuidando su propio bienestar. El codependiente se siente obligado a salvar o controlar a la otra persona, perpetuando la dependencia emocional. ¿Qué quiere decir esto? La codependencia es esta necesidad que tenemos y bajándolo aquí al asunto de la adicción, esta necesidad que tenemos como padres, esta necesidad que tenemos como esposos o como esposas, esta necesidad que tenemos como hijos de resolver los problemas que está teniendo nuestro paciente adicto. Ahora, la codependencia es un asunto, saludos desde Ecuador, saludos, es un asunto bilateral. ¿Qué quiere decir? Que va de nosotros hacia el paciente, esa necesidad que tenemos nosotros de que él dependa, obviamente de nosotros, y la necesidad que él tiene de depender de nosotros. O sea, uno necesita que constantemente le estén resolviendo sus problemas. El otro necesita estar resolviendo problemas constantemente. Y nos vamos a ir analizando esto por puntos. Primero, el primer punto es, en la codependencia no hay límites en la relación. ¿Qué quiere decir esto? El padre o madre no establece reglas claras, permitiendo que el hijo se exprese sin límites. Dice que el padre o la madre no establece las reglas claras. No hay reglas claras y se permite que el hijo se exprese sin límites. Ahora, los límites, recordemos, tienen que existir y esta semana que pasó estuvimos analizando todos los días un aspecto diferente de los límites en el cuestionario que estuvimos resolviendo. Entonces, este es momento para que empieces a analizar si dentro de la crianza y en el hogar, si eres padre de un paciente adicto, hubo límites o sigue habiendo límites. ¿Cuáles son estos límites? ¿Están claros? ¿No están claros? Porque esto es uno de los síntomas más importantes de la codependencia. Se toleran actitudes irresponsables o abusos de confianza del hijo sin imponer consecuencias. Y aquí es donde empezamos a recordar cuántas veces, si hablamos de nuestros hijos, nos han faltado al respeto y nosotros lo hemos permitido. Sí, tal vez después gritamos o tal vez después nos llenamos de lástima por nosotros mismos, nos llenamos de conmiseración y ahí estamos, ¿no? Con nuestra cara triste y esperando que lleguen y se disculpen. ¿Cuántas veces hemos tolerado a nuestras parejas estas faltas de respeto, estos abusos, incluso esta violencia sin imponer ningún tipo de consecuencia? ¿Cuántas veces hemos visto también todas estas familias en las que los que están mandando no son los padres, los que están dirigiendo la orquesta, los que están dirigiendo lo que sucede, no son los padres, sino son los hijos? Y claro, todo esto tiene sus raíces, como siempre lo hemos dicho, muy profundas. Y pueden estar estas raíces en la culpa, pueden estar estas raíces en el miedo. De repente como padres sentimos que hemos fallado, que no hemos hecho lo suficiente. Y esto se empieza a desvelar de una manera muy sencilla cuando estamos analizando casos de familias que fueron fragmentadas, ¿no? Que hubo divorcios, familias en las que papá se fue o en las que mamá se fue o simplemente se divorciaron y ya no estuvieron juntos y de repente cuando mamá
empieza a observar que generalmente es mamá quien se queda con los hijos, pero no siempre. Pero bueno, en este ejemplo, mamá se quedó con el hijo y empieza a observar las faltas de respeto, empieza a observar la falta de límites y a veces ella misma los propicia porque observa y se da cuenta con mucha claridad la tristeza, el dolor por el que está pasando el pequeño y se vuelve cómplice del pequeño porque siente feo, le llega la culpa. ¿Por qué? Porque el matrimonio no funcionó, porque se separó de papá y empieza a desvanecer esta línea de los límites. Y luego, cuando el papá, aunque se fue, sigue presente en la relación, sigue presente en la vida de sus hijos, de repente le empieza a costar mucho trabajo a poner límites porque si de por sí casi nunca está en casa, si de por sí casi no ve a su hijo, lo último que quiere hacer cuando llega y lo ve es imponer límites. ¿Por qué? Porque no quiere ser percibido como el malo del cuento. Y en este punto nos empezamos a observar tanto papá y mamá hablando de este hipotético caso en el que se separaron. Ninguno de los dos quiere ser el malo del cuento. Ninguno de los dos quiere ser percibido como el que, pues como el villano en muchas de las ocasiones. ¿Y qué hacen los dos padres? Desvanecen los límites. Empiezan a permitir cada vez más cosas, hablando o sintiendo que tienen compasión, porque la compasión sí está relacionada con el amor. Pero en este caso no estaríamos hablando de la compasión verdadera, estaríamos hablando de este sentimiento que no deseo que nadie tenga por sus hijos, que es el de la lástima. Y nos empiezan a dar lástima de cómo sufren, de la tristeza, de la soledad que empiezan a sentir. Y esta es una de las razones principales por las que empezamos a desvanecer los límites en una relación que ha fragmentado. Ahora, puede ser que los padres estén juntos, pero que estén peleando y podemos observar un patrón muy parecido. Estamos peleando nosotros, nos desatendemos de lo que está sucediendo con los hijos, de repente o el esposo o la esposa están prestando demasiada atención, los padres están prestando demasiada atención a los celos, están prestando demasiada atención al resentimiento, a la ira, a la culpa que están sintiendo entre las dos cabezas de familia, que se les olvida que por ahí hay hijos a los que hay que poner límites, ¿vale? Listo, se evita establecer horarios o normas que favorezcan la autonomía del hijo, facilitando la dependencia. Y entonces también nos vamos hacia el otro lado, en el que estamos evitando imponer y estamos facilitando la dependencia de a quien tenemos. Recordemos lo que hablábamos la sesión pasada, lo que sucede cuando nos convertimos en padres. ¿Qué es lo que sucede cuando nos convertimos en papás y dejamos de ser simplemente ser humanos y ahora una vida depende de nosotros? Y la crisis en la que entramos cuando dejamos de ser seres individuales y nos empezamos a convertir en padres de familia. ¿Cómo empieza a entrar en conflicto toda nuestra estructura? ¿Cómo empieza a entrar en conflicto todo lo que somos? Y tenemos que ir abandonando un montón de cosas que éramos y que podíamos hacer en el pasado. Esta depresión, esta ansiedad que se vive, pero al final terminamos aceptando, ok, soy papá. Esto es lo que soy y la razón de ser de un padre es mantener vivo a su hijo. Por lo tanto, los primeros meses, los primeros años de vida de nuestros hijos, ellos son completamente dependientes de nosotros, porque sin nosotros no pueden comer, porque sin nosotros no se pueden bañar, porque incluso sin nosotros no se pueden dormir. Este cambio de estar salvándole la vida, de estar cuidando la vida todo el tiempo a nuestro hijo, a nuestro paciente, nos acostumbramos tanto a él y le ha dado tanto sentido a nuestra existencia. ¿Por qué? Porque empezamos a recibir el amor que se recibe cuando cuidas y cuando le das a alguien más. Conforme ellos van creciendo, nosotros queremos seguir perpetuando este papel de cuidadores, este papel de dependencia que con el tiempo nos empieza a ser bien complicado permitirles a ellos que sean libres. Ahora, ¿cuál es el segundo punto? El miedo a que me abandone. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido ese miedo ya ahora que son pacientes adictos, ahora ya que están en problemas, ahora ya que estamos viviendo esta situación tan compleja y empezamos a sentir el miedo de que a través de los límites que estoy imponiendo
nuestro hijo salga huyendo o simplemente que nos abandone. No solamente que nos abandone físicamente, no solamente que agarre sus cosas y se vaya, sino que nos abandone emocionalmente, que nos deje de hablar, que se aleje de nosotros, que deje de compartir con nosotros las cosas que compartía antes, porque el hecho de empezarlos a ver crecer, el hecho de empezar a ver cómo ellos cada vez quieren tomar más decisiones, nos empieza también a llenar de miedo a que se equivoquen. Ahora, se busca constantemente la cercanía del hijo, incluso cuando esto significa tolerar conductas destructivas. Y aquí vemos cómo el primer punto y el segundo punto se enlazan. ¿Por qué? Porque a través del miedo a que me abandone, yo empiezo a permitir que él sea grosero, empiezo a permitir que él me falte al respeto, incluso que sea violento o que me agreda físicamente. ¿Cuántos de los que estamos aquí, que pertenecemos al taller, hemos recibido maltrato no solo emocional, verbal, sino también físico por parte de nuestros pacientes? Esto no comenzó hace un año, esto no comenzó hace 15 días. Este tipo de conductas comenzaron cuando ellos eran muy pequeños. Yo no sé si te ha tocado ver o si te ha tocado vivir estos niños que de repente quieren agarrar a patadas a su mamá y que de repente ya la mamá no sabe ni cómo tomar control de sus hijos. De repente tiene mano dura, de repente les pega, pero luego se arrepiente y se llena de culpa, va, se disculpa, les abraza. Y la frase que hemos repetido un montón de veces: si yo te pego es porque te quiero. Entonces imagínate, ¿no? Este niño crece escuchando: si te pego, si te grito, si te castigo es porque te quiero. Cuando él es grande, o busca con quién perpetuar el ciclo y que lo siga lastimando, o busca a alguien que le permita a él ser la persona violenta. Incluso después, cuando nuestros hijos ya crecieron, ahora el blanco de sus agresiones podemos ser nosotros. Porque no olvides que probablemente tú lo escuchaste de tus padres o tal vez tú la repetiste con tus hijos: si te pego es porque te quiero. Y en ese momento estamos enseñando que la violencia es una de las maneras de demostrar el amor. ¿Qué más? El tercer punto: control de su vida a costa de la mía. Empezamos a modificar nuestra propia agenda para poder estar al pendiente de ellos. Y aquí es donde vienen este tipo de historias en las que de repente ya papá y mamá, o los que están a cargo, los esposos, las esposas de los pacientes adictos, dejan de tener una vida propia, ya no pueden salir, dejan de tener vida social. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está el miedo al consumo, todo el tiempo está el miedo a la recaída, y preferimos tenerlos ahí pegaditos de nosotros por si algo sucede, o de repente pues se nos escapan y ya tuvieron algún accidente, ya tuvieron alguna situación, ya están en barandillas, ya chocaron, ya los andan buscando para lastimarlos, y nos tenemos que ver dejando todo de lado para ir a rescatar. Y justo en este punto es donde empiezan a aparecer frases en mamá, frases en papá, que a veces se las decimos a los hijos, a veces las decimos cuando no están, pero frases como: para eso tiene madre, para eso tiene padre, y yo siempre voy a estar ahí resolviendo. O tal vez no decimos resolviendo, sino ayudando, pero lo que estamos haciendo es rescatar y rescatar, resolver y resolver, incluso a costa de nuestras metas, incluso a costa de nuestra vida, de nuestros sueños, de las cosas que nosotros queríamos o que nosotros queremos para nosotros y que estamos dejando completamente a un lado porque tenemos un paciente que requiere demasiada atención. Tenemos un paciente que nos está demandando todo el tiempo que vayamos y resolvamos. Y aquí es donde yo les digo: me gustaría que me apoyaran compartiendo aquí en el chat si es que alguno de ustedes ha pasado por situaciones de este tipo. Esta retroalimentación a mí me ayuda mucho para saber por dónde ir guiando la charla. Bueno, pues como les decía, renunciamos a metas, a proyectos personales para salvar o apoyar al otro. Sacrificamos nuestros intereses personales para tener emergencias o crisis relacionadas con la adicción del hijo, y el padre interviene en todas las decisiones del hijo, incluso en aspectos en los que se supone que ella debiera de poder manejar. Ahora, ¿cuántas ocasiones también nos ha tocado atender llamadas a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4? Es que ya sucedió esto, ya sucedió lo otro, ya choqué, dejar la cama, ir a resolver. Y bueno, de repente cuando es un accidente y tu paciente
no es un paciente adicto, pasó algo, venía del trabajo. Bueno, son momentos en los que todos entendemos que tenemos que dejar probablemente todo para ir a ver qué es lo que pasó y ver en qué podemos ayudar. El problema es que de repente esto empieza a suceder cada fin de semana. De repente los bomberazos los tenemos que estar resolviendo una y otra, y es que ya pidió dinero prestado aquí, ya pidió dinero prestado allá y te ves pagando, y las cosas que tú tenías pensado incluso para tu familia, incluso empiezas a quitar recurso a los demás hijos que tal vez no están pasando por un problema de adicción para empezárselo a inyectar al que sí está pasando por un problema de adicción. Dice que nos vamos quedando solos por su comportamiento y ahorita vamos a hablar de eso también. Niego los problemas. El padre o la madre se niega a reconocer la gravedad de la adicción, justificándola como una fase pasajera. Un montón de ocasiones me tocó estar, cuando estaba al frente del Centro de Rehabilitación de Adicciones, cuando era director de esta fundación, di información a decenas, tal vez cientos de familias que estaban buscando. Cuando de repente empieza el padre de familia, la esposa, a buscar, ¿no? A buscar a dónde me pueden ayudar. Llegamos con todo el deseo, claro está, de no tener que usar el servicio, ¿no? De no tener que internar a mi paciente. Y de repente llega el papá, estás platicando con él y te hace preguntas como, oye, pero ¿qué tipo de gente está internada aquí en el lugar? ¿Por qué? Porque mi paciente, porque mi hijo, porque mi hermano, porque mi sobrino, quien sea, no está tan mal. Y a mí me da miedo que llevarlo a un centro de rehabilitación y que le enseñen todavía más cosas de las que él ya sabe. ¿Por qué? Porque él no está tan maleado, porque él es bueno, porque él todavía no cae tan bajo. Es más, yo estoy buscando no internarlo, pero si ya vemos que de aquí a un año no se recupera, no puede resolver el problema él solo, pues ya vamos ahora sí a tomar esto en serio. Y está bien, porque después de todo, todos queremos creer que nuestro paciente no está tan mal. Y empezamos a aceptar que está tan mal cuando ya no hay nada o muy poco que hacer. Después de todo esto, el familiar, a veces pasaban 6 meses, a veces pasaba un año, por fin tomaban la decisión de internar, y ya platicando a solas con el paciente, resultaba que el paciente no era el que se dejaba llevar por todos los demás y no era el que iba a ser influenciado por los demás pacientes que estaban allá adentro ya de la institución, sino resultaba que era el que era el líder de la pandilla, era el que movía a todos los demás chavos, era el que estaba vendiendo la droga, era el que estaba robando, el que estaba organizando todas las cosas. Sucede, mira, esto es una situación real. La experiencia que tengo después de todos los años que llevo trabajando con pacientes adictos, la última persona o las últimas personas que se dan cuenta del consumo del paciente son los papás. Son los últimos que se dan cuenta. Y dice aquí, siempre queremos resolver sus problemas. Yo dejé mi vida por vivir la de mi hijo. Yo era una de las que tenía mucho miedo hasta que vi que lo tenía que internar, claro. Nos vamos quedando solos por su comportamiento. Ahora, vamos tomando estas determinaciones, y ya cuando estamos, les decía, platicando a solas con el paciente, cuando el paciente ya nos ha tenido la confianza y empezamos a conocer verdaderamente la historia, nos damos cuenta de que su mamá se enteró de su consumo 1 o 2 años después de que él comenzó a consumir. ¿Por qué? Y esto es prácticamente regla general. Los primeros consumos de nuestro paciente, especialmente de sustancias diferentes al alcohol, porque sí, los primeros consumos de alcohol suelen ser en casa y suelen ser con algún familiar, pero los primeros consumos de cualquier otro tipo de sustancia más fuerte suelen ser lejos del hogar. Y al principio estos consumos van a ser esporádicos y van a suceder allá lejos, o van a suceder en la escuela, van a suceder en otra colonia, en otro barrio, o en un lugar donde tu hijo o tu paciente esté seguro de que tú no te vas a dar cuenta. Tú te vas a dar cuenta, o tú te diste cuenta seguramente, o cuando le encontraste sustancia en casa, o cuando los rumores,
las habladurías de la gente de alrededor empezaron a llegar a ti. Pero ¿qué crees? Cuando se trata de que están hablando de que alguien consume, a todo mundo le da vergüenza, a todo mundo le da pena ir a decirle al papá o a la mamá que ya vieron a su hijo. Cuando tú te enteras, quiere decir que ya pasó mucho tiempo. A lo mejor tú te enteraste hace un mes, a lo mejor tú te enteraste hace un año. Lo más seguro es que de lo que tú crees que tu paciente lleva consumiendo, él lleve consumiendo 1 o 2 años más, por lo menos. ¿Por qué? Porque todos los consumos comienzan a escondidas. Después, ¿qué sucede? Cuando estamos entrando a la tercera etapa, para los que estuvieron en la primera sesión y estamos hablando del consumo o de cómo avanza el consumo en el paciente, la tercera etapa, la fase problema o la fase crítica, que es donde caen más del 95% de los adictos en el mundo, es una etapa ya donde estamos teniendo problemas reales con el paciente. Cuando nosotros nos damos cuenta, el paciente ya está ahí, porque seguramente ya llevó la sustancia a casa. El paciente no va a llevar la sustancia a casa a menos que ya necesite consumir prácticamente todos los días. No van a llegar los comentarios a ti, de tus vecinos o de la gente que está alrededor tuya, hasta que esto sea verdaderamente un problema. Mientras esto no sea un problema tan grave, las murmuraciones van a seguir siendo eso, solamente murmuraciones, más o menos lejos de ti. Pero si ya llegó alguien y te comentó esta situación, seguramente es porque esto ya es muy grave. Entonces, si tú ya te enteraste de que tu paciente está consumiendo, lo más seguro es que ya esté por lo menos en la tercera etapa o cerca de entrar a la cuarta. Dice por aquí, tuvieron que pasar años para aceptar que mi hijo tenía una adicción, solamente mucho su consumo. Si hay señales, solo que mi ignorancia de este tema me cegó y no supe detectarlo. Yo tenía la sospecha de consumo y me lo confirmaron cuando me llamaron del colegio que estaba en consumo, que estaba consumiendo. Entonces, estas cosas las empezamos a minimizar. También empezamos a pensar que esto es una etapa, que esto va a ser algo pasajero, que él solo va a resolver. Hay personas que logran salir del consumo cuando todavía no son adictas. Y eso es lo que quisiéramos creer la mayoría, que nuestros hijos todavía no son adictos, que todavía están como en la etapa de consumo experimental, que están viendo a ver si les gusta o no les gusta. Lo que yo te digo, si tú ya sabes que consume, lo más seguro es que la etapa experimental ya pasó hace un montón de tiempo. Empezamos a minimizar y te digo, creemos que esto va a pasar, que simplemente es una etapa. Ahora, tal vez lo sea, pero ¿tú cómo lo vas a saber? No tenemos la capacidad de observar lo que va a suceder de aquí a 1 año, a 2, a 10, a 20 años. Y algo que pudimos haber atendido y resuelto probablemente con un tratamiento ambulatorio, es decir, sin la necesidad de internamiento a través de un psicólogo, a través de un consejero en adicciones, a través de un grupo de alcohólicos anónimos, o bueno, de un montón de alternativas que iremos viendo a lo largo del taller. Como decidiste voltear a otro lado, como la mayoría de los padres decida voltear a otro lado, ¿por qué? Porque se tienen que tener pláticas incómodas, porque tenemos que enfrentar cosas que tal vez no queremos enfrentar, como nuestro propio consumo, porque si tú bebes y tus hijos saben que bebes, conviven contigo cuando bebes o de alguna manera están observando tu consumo o dándose cuenta de él, ¿qué crees? Tú también eres parte del problema. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tenemos que enfrentar el consumo de nuestros hijos, al mismo tiempo estamos enfrentando nuestro propio consumo, porque hay una parte de nosotros que nos dice, o incluso ellos nos lo van a reprochar, pero tú sí bebes, tú sí consumes, tú sí fumas, tú sí lo otro, tú sí aquello. Y a veces a lo que le estamos sacando la vuelta de estas charlas, de estos enfrentamientos, o de afrontar o de tomar el toro por los cuernos, no solamente es lo que ellos estén haciendo, sino la manera en la que ellos también nos juzgan porque lo hacen y nos van a seguir juzgando a través de las acciones que nosotros hemos tomado. Lo que hablábamos hace rato, de repente las familias se rompen y cuando llegamos y queremos enfrentar esto con un hijo adolescente o con un hijo adulto, muchas de las ocasiones las respuestas que obtenemos de ellos no nos agradan. Empiezan a confrontarnos con el hecho de que ellos se han sentido abandonados por nosotros y que nosotros no hemos cumplido el papel como padres como a ellos les hubiera gustado.
Y como les digo en todas las sesiones, los hijos siempre van a encontrar de qué quejarse. Hayamos estado o nos hayamos ido, haya habido mucho amor o haya habido poco, haya habido mucho dinero o haya habido poco, ellos van a encontrar de qué quejarse. Lo que tenemos que hacer es aprender a manejar nosotros nuestras propias emociones, perdonarnos por lo que creemos que hemos hecho mal y dejar de hacer las cosas que están fomentando el consumo de nuestros pacientes. Dice, buenas noches, mi hijo empezó en la secundaria, ahí se la regalaban, yo me enteré hasta que ya tenía, y como les decía la vez pasada, no nos deja escribir tanto, traten de hacer sus mensajes más cortos para que los podamos leer con mayor facilidad. Siempre hay reproches, dice aquí, siempre los hay. Y no puede esto detenernos para hacer lo que tenemos que hacer. Se argumenta que el comportamiento del hijo es normal, dada la situación, impidiendo afrontar la realidad. ¿De qué está hablando aquí? ¿De qué estamos hablando? Justamente, murió alguien. De repente los hijos son muy apegados a los abuelos y de repente un abuelo fallece y a partir de ahí vemos cómo cambia completamente la estructura y la personalidad del comportamiento de nuestro paciente y empezamos a justificar su consumo. Es que se murió la persona que más quería, la persona que siempre estaba con él y desde entonces no ha podido parar de consumir, pero no es su culpa, él es buena persona. Él es un buen muchacho, él es un buen hijo. Y de nuevo, llevo 15 años, prácticamente cumplo 15 años, en noviembre de este año, cumplo 15 años trabajando con personas adictas. Estuve dirigiendo poco más de 5 años una fundación de rehabilitación de adicciones y hasta el día de hoy todavía no conozco un paciente adicto que sea malo. Todavía no lo conozco. Todavía no me encuentro con un paciente que yo diga, híjole, este sí es hijo de Lucifer. Este sí es la reencarnación del diablo. Esta es la maldad pura. No. Todavía no he conocido un paciente adicto que sea malo. Pero, por otro lado, todos los pacientes adictos que conozco y que he conocido a lo largo de mi vida conocen la soledad, conocen el miedo, conocen el resentimiento, conocen la culpa, conocen la frustración, conocen la ansiedad. Todas estas son las emociones que llevan al paciente al consumo. Entonces, no se trata de que sea bueno o sea malo, se trata de que está enfermo. Enfermo emocionalmente, enfermo físicamente y enfermo espiritualmente. Justificas sus actos, el padre defiende el consumo del hijo diciendo que es consecuencia del estrés, de problemas externos, culpa al entorno, las situaciones para justificar lo que está sucediendo con su hijo. Y aquí es donde empiezan a llegar las excusas como es que se lo dejó su esposa, es que lo corrieron del trabajo, es que pasó esto, y empiezan a llegar todas las excusas que nosotros tenemos. No se trata de culpar a alguien, ni a ellos ni a nosotros mismos. Se trata que dejemos de poner excusas y que pongamos manos a la obra. Y bueno, viene pues el colmo de todos los colmos, porque es cuando llega la culpa hacia nosotros. Fue mi culpa y no es culpa de él. Dice aquí, mi hijo me culpaba que lo hizo por los conflictos que teníamos el papá y yo y decidió consumir. Claro, siempre va a encontrar a quien echarle la culpa también. Él, así como nosotros siempre andamos buscando culpables, ellos también andan buscando culpables. Es verdad el dolor que han vivido, es verdad la soledad que han pasado, la frustración, todas estas cosas son verdad, tan son verdad que las sienten y que están en su memoria, están en sus recuerdos y los están trayendo constantemente al presente. Pero el que los hayan vivido no nos autoriza a nosotros para llenarnos de autocompasión y de conmiseración y no hacer nada. El padre se culpa por la adicción del hijo, afirmando que si hubiera sido un mejor cuidador, el problema no existiría. Y no lo sabemos. Después de todo, no lo sabemos. ¿Por qué? Son varias cosas las que tienen que suceder para que una persona se convierta en adicto. Y no solamente se trata de lo que nosotros les dimos. Recordemos que está la parte o el factor genético, que bueno, si nosotros somos adictos, nosotros somos alcohólicos o nuestros padres, nuestros abuelos fueron o son adictos, alcohólicos, pues ya hay una predisposición genética hacia nuestros hijos para que también lo sean. Primero está la parte genética.
Pero también está esta parte de la hipersensibilidad. Y claro, está este ejemplo, voy a poner este ejemplo en el que está esta familia de 3 personas, ¿vale? Es una mamá y 2 hijos. Imagínate que son unos hijos de 8 y 9 años. La mamá se despierta muy temprano, les hace de almorzar, los levanta, los manda a la escuela. Una vez que los hijos están en la escuela, ella se va a trabajar. Vamos a pensar, no sé qué trabaja esta mamá haciendo labores domésticas. Va y trabaja en otras casas, limpiando, haciendo el aseo. Regresa a su propia casa y se pone a hacer el aseo de su propia casa para que cuando sus hijos lleguen encuentren un hogar limpio, encuentren comida en la mesa. Sus hijos regresan de la escuela, se acompañan, se vienen solos porque también no hay quien vaya por ellos. Al más grande lo hace responsable del más chico, vienen juntos, pero resulta que ese día llovió, ¿vale? Ese día llovió, los hijos entran y ni se percatan de que vienen con los pies sucios, entran llenos de lodo a la casa que la mamá acaba de limpiar y apenas llevan 3, 4 pasos adentro de la casa, la mamá desde el fondo de la casa en la cocina empieza a gritar, pierde el control porque ve que ella acaba de hacer el aseo y entran los niños ensuciando todo y les empieza a gritar. Bueno, hijos de tantas por cuantas, no les interesa, les vale, si no me van a ayudar no me den más trabajo, no les interesa, no me quieren, si me quisieran me apoyaran, me ayudaran, se hubieran limpiado los zapatos, se les hubieran quitado, están castigados, métanse al cuarto, no van a salir. En ese momento, uno de los 2 hijos empieza a pensar, no, a mí me gritó más fuerte, a mí se me quedó viendo, no me quiere porque no me golpeó nada más porque venía con mi hermano, pero si hubiera venido yo solo, me hubiera agarrado a nalgadas, me hubiera jalado las greñas, me hubiera dicho esto, aquello y aquello. No me quiere. ¿Sabes qué pienso? Soy adoptado, ¿no? Se fue bien lejos ese niño. El otro niño piensa, chin, creo que sí me equivoqué. No me costaba nada quitarme los zapatos antes de entrar a la casa. Los 2 niños viven en el mismo hogar. Los 2 niños fueron criados por la misma madre, más o menos tienen la misma edad. Los 2 tienen carencia de papá, porque papá se fue, estamos hablando de una familia con mamá y 2 hijos. Pero uno piensa, fíjate, con ese solo hecho llegó a la conclusión, soy adoptado, no me quieren. El otro piensa, híjole, me debí de haber quitado los zapatos. Me debí de haber limpiado los zapatos antes de entrar a casa. Esta es la diferencia primordial entre un hijo que cuando crezca va a convertirse en adicto y otro que cuando crezca no se va a convertir en un paciente adicto. ¿Por qué? Porque la enfermedad de la adicción comienza más o menos como a los 4 o 5 años. Allí es donde todo comenzó. Sí, esa mamá reaccionó como pudo. Esa mamá reaccionó tal vez, si lo ves desde ahora y lo analizas desde el día de hoy, dices, híjole, es que no debe haber gritado como gritó. Es que tú no sabes todo lo que estaba viviendo y toda la frustración y toda la culpa y todo el miedo y todo el resentimiento que estaba cargando, por lo cual reaccionó de esa manera. No estamos juzgando a la mamá, estamos tratando de entender a estos 2 niños, lo que sintieron y en qué va a desencadenar todo esto. Entonces, cuando ya de grandes, ya como mamás, ya más adultas, con hijos más adultos, adolescentes tal vez, empezamos a recordar, o como papás, a recordar todo lo que creemos que hicimos mal en el pasado, es común y es normal que nos llenemos de culpa. Analizamos lo que sintieron estos 2 niños y uno se sintió rechazado, otro se sintió rechazado, se sintió agredido, se sintió ofendido, no pudo observar lo que él había hecho. Porque él piensa, yo ni cuenta me di. ¿Por qué siempre tiene que gritar? ¿Por qué siempre tiene que estar enojada? Y el otro puede observar con mucha más tranquilidad. Entonces, cuando observamos esto, lo tenemos que observar entendiendo que las decisiones que tomamos hace años, cuando nuestros hijos eran pequeños, y lo negligentes que tal vez fuimos, porque tendremos que aceptar también que probablemente sí fuimos negligentes, tomamos todas las decisiones desde el contexto que teníamos, desde el conocimiento que teníamos y desde los condicionamientos que todavía manteníamos hasta ese momento. Por eso es tan importante que podamos hacernos consciente
de los condicionamientos que hay dentro de nosotros o de estos resortes ocultos o de estos botones que se activan cuando algo sucede y que de repente reaccionamos y no sabemos por qué reaccionamos de esa manera. Muy probablemente nos dijimos en el pasado, ya no voy a volver a reaccionar así, ya no voy a volver a hacer esto, ya no voy a volver a golpear, ya no voy a volver a gritar, los que son adictos ya no voy a volver a consumir, los que cada uno, ¿no? Con las distintas situaciones a las que se está enfrentando o se ha enfrentado a su vida. ¿Cuántos de nosotros en el pasado dijimos, no voy a volver a hacer esto? Y terminamos haciéndolo de nuevo. Los que se han visto en estas relaciones codependientes, ya no con sus hijos, sino con sus parejas, y que se han dicho a sí mismos, ya no voy a regresar con él, ya no voy a regresar con ella, pasa un poco de tiempo y otra vez estamos ahí. Tendremos que entender hoy que las decisiones que estamos tomando dependen mucho de las situaciones que vivimos en el pasado. Así como nuestros hijos hoy están consumiendo por situaciones que vivieron en el pasado, nosotros actuamos con ellos por situaciones que vivimos en el pasado. No sirve de nada que nos estemos culpando por lo que les dimos. Tenemos que hacernos responsables de lo que seguimos dándoles hoy. Es lo único que podemos controlar, lo que les estamos dando hoy. Y si seguimos enfrascándonos en este sentimiento de culpa por lo que les dimos o lo que no les dimos en el pasado, lo único que estamos haciendo es ayudarles a nuestros hijos o a nuestros pacientes a que sigan consumiendo. Me faltó hacer esto, me faltó hacer aquello en el pasado. Y seguimos con la culpa, se lamenta de no haber impuesto límites o de haber impuesto demasiados límites en el pasado. El siguiente punto es la autoestima baja, y no estamos hablando de la autoestima baja del paciente, estamos hablando de la autoestima baja de el padre o del codependiente al adicto, ya sea su pareja, ya sea su padre o ya sean sus hijos, ¿vale? ¿Qué sucede con la autoestima baja? Una de las razones por las que llega la autoestima baja, especialmente en los padres, obviamente aunado a toda la problemática que puedan estar viviendo, si vienen de matrimonios disfuncionales, si se fue el esposo, si se fue la esposa, si hubo engaños, si hubo infidelidades, que todas estas cosas aportan a la baja autoestima o la falta de autoestima de los cuidadores. Además de todo esto, el que nuestro paciente se haya convertido en adicto se percibe como un fracaso. Se percibe como un fracaso si el hijo no mejora, se percibe como un fracaso si el hijo está consumiendo. ¿Por qué? Porque lo primero que se siente como padre cuando ves a tu hijo consumir es fallé. Fallé como papá, fallé como mamá. Y desde este fracaso y desde esta baja autoestima que estamos sintiendo a nosotros, estas emociones son las que estamos transmitiendo a nuestros hijos. La crítica interna constante genera sentimientos de inutilidad frente a la situación de nuestro paciente. Entonces, imagínate, si nosotros sabemos que la raíz de la adicción son, vamos a llamarle, las situaciones emocionales duras, como el miedo, la culpa, el resentimiento, la ira, todo esto de lo que hablamos cada taller, si nosotros ya sabemos que estas son las raíces en nuestro paciente para que él esté consumiendo, además de eso, nosotros estamos deprimidos y con la autoestima por los suelos, todo lo que nosotros les digamos, todo lo que nosotros les demos, va a ir desde la falta de autoestima, va a ir desde el miedo, va a ir desde la culpa, va a ir desde el ya no querer existir, porque estoy seguro que no solo nuestros pacientes, no solo nuestros hijos, saben lo que es desear no despertar las mañanas. Saben lo que es cerrar los ojos pidiéndole a Dios no despertar. No solo nuestros pacientes, no solo nuestros hijos adictos, sino muy probablemente también nosotros como padres muchas veces hemos deseado simplemente ya no despertar. Sintiendo, pensando que bueno, ya no despierto y el problema se acabó, por lo menos para mí, ya los que se queden, que resuelvan como puedan resolver. ¿Por qué? Porque esto es muy fuerte, claro. Porque esta es una situación apremiante, esta es una situación importante, pero tenemos que hacer el reconocimiento que si nosotros estamos en depresión, todo lo que transmitamos a nuestros pacientes va a ir desde la depresión. Y una de las características de la depresión es la falta de amor propio.
la incapacidad de reconocernos como lo que realmente somos. O sea, que a veces creemos que el orgullo es la cara opuesta de la depresión, o que es el contrario, ¿no? Que es lo que contrarresta, pero no. El orgullo y la depresión o el miedo, porque después de todo la depresión tiene su raíz en el miedo y en la inseguridad, son lo mismo. El orgullo, esa persona que presume, esa persona que levanta la cara, que saca el pecho, está exactamente en la misma posición que la persona deprimida, solo que en polos opuestos. Pero los dos los está llevando lo mismo, el miedo. Por eso esta persona saca el pecho, por eso esta persona grita, por eso esta persona todo el tiempo está queriendo llamar la atención porque es una persona insegura. Una persona segura de sí misma no necesita llamar la atención. Y en muchas de las ocasiones para esta persona que está en depresión, estar ahí tirado, estar ahí sintiéndose mal, es su forma de llamar la atención. Entonces, si todo lo que le estamos dando a nuestro paciente parte de la depresión, lo que estamos transmitiendo a ellos es más depresión. Esta es una de las razones fundamentales del por qué nosotros, como familiares de un paciente adicto, necesitamos mucha más terapia, mucha más atención profesional, ya sea de algún consejero en adicciones, algún consejero familiar, algún psicólogo, un terapeuta. Nosotros como familiares, como padres, como esposos de un paciente adicto, necesitamos mucha más atención que el propio paciente. ¿Por qué? Porque seguramente nosotros la estamos pasando igual de mal o tal vez peor que lo que él está pasando. Dice, sí, muy duro despertar, deseara que todo fuera solo una pesadilla. Claro. Entonces, al punto que queremos llegar aquí es que necesitamos tratamiento urgente. Yo sé que de repente piensas que esto se puede solucionar simplemente internando a tu hijo. Y si es necesario internarlo, internalo. Pero no es lo único que hay que hacer. Necesitas tratamiento tú también. Necesitas resolver los conflictos que no has podido resolver a través del tiempo. Porque internas a tu hijo, ok, está internado 3, 6 meses, 9 meses. Ya ves que en los anexos, en los centros de rehabilitación, manejan estos numeritos mágicos, ¿no? De 3, 6, 9 meses, 12 meses, múltiplos de 3 para tener a los pacientes internados. No hay ninguna literatura que respalde que esto debe de ser así, pero bueno, así lo manejan. Ya estuvo 6 meses, ya estuvo 1 año internado, 3 meses, lo que tú quieras. Sale y se va a encontrar con la misma mamá, se va a encontrar con el mismo papá, deprimido, ansioso, frustrado, resentido, culpable, lleno de ira. ¿De qué va a servir? Si el entorno lo sacas de su entorno familiar, porque hay que sacarlo del entorno familiar, hay que sacarlo de las calles y meterlo a un lugar donde puede estar seguro. Y una vez que sale de ahí, lo vuelves a regresar al mismo lugar donde se enfermó. El hogar tiene que sanar para que todo esto cambie, porque si el hogar no cambia, todo va a seguir siendo lo mismo. Ayudo o hago fácil el consumo, es el siguiente punto. El padre ofrece dinero o recursos que, aunque no sean con la intención directa de que él consuma, facilitan el acceso a sustancias. ¿Qué dinero o qué recursos? De repente ya sabemos que llega y nos pide dinero cuando están estudiando, que para un libro, llega y nos piden dinero que para salir con una chica, con un chico, para ir con sus amigos al cine. Y después de todo, ya para este punto, muchos de nosotros ya sabemos, este dinero va a ser para consumir. Dice, a mí el miedo me tiene atrapada y lo ayudo. Pues justamente de esto se trata, de poder soltar el miedo para dejar de rescatar, no dejar de ayudar. Son dos cosas diferentes, porque esto que estamos haciendo, estas cosas que estamos buscando entender es para ayudar de la manera correcta. Entonces, ¿facilitamos qué? Facilitamos techo, facilitamos comida, facilitamos ropa, facilitamos pagar deudas.
Y esta frase ustedes me la enseñaron porque yo más bien me he dedicado a trabajar con pacientes adictos, no tanto en el contexto de Al-Anon o de Nar-Anon, pero quiero pensar que esta frase me la han traído ustedes de allá. Dicen que adicto con casa y comida, adicto para toda la vida. Y claro que es verdad. Cuando tú ya sabes que tu paciente está consumiendo y tú le estás aportando todas las cosas para que él no tenga que preocuparse, porque a veces creemos que premiando, él va a entender que lo amamos y que va a dejar de consumir. Y lo que tenemos que empezar a hacer es ofrecer una estructura amorosa. La estructura desde el amor, las reglas desde el amor, los límites desde el amor, pero no dejan de ser límites, no dejan de ser estructura, no dejan de ser reglas. Entonces, se interponen entre el hijo y las consecuencias de su consumo, por ejemplo, pagando deudas, arreglando problemas legales, etc. Entonces, en este punto es donde a nosotros nos duele, y tal vez justo este punto se repite desde la primera sesión, la segunda sesión, la tercera, y lo vamos a tener que seguir repitiendo a través del taller, porque es uno de los puntos más importantes. Recuerda esto: somos incapaces de sentir el dolor de otra persona. La empatía nos ayuda a tener una idea de lo que la otra persona está sintiendo. Nos ayuda a ponernos en sus zapatos, pero jamás nos va a permitir sentir el dolor que está viviendo nuestro paciente adicto. Y esta frase que repetimos los padres, las madres, es que no sabes cómo me duele verlo así, no sabes cómo me desgarra, no sabes el dolor que yo estoy sintiendo. Escucha muy bien cuando dices o cuando piensas esta frase. ¿Por qué? Porque el que está sintiendo el dolor eres tú. ¿Qué quiere decir esto? Lo único que estás buscando es no sentir el dolor tú. Esto no tiene que ver con el dolor de tu hijo, o poco tiene que ver con el dolor de tu hijo o de tu paciente. Esto no tiene que ver con el dolor o con las consecuencias que van a llegar a su vida. Tiene que ver con el dolor que tú estás sintiendo ahorita y que ya no quieres sentir. Y como no le permites a él sentir el dolor de sus consecuencias, como no le permites a él sentir, experimentar lo que la vida le quiere hacer experimentar, no permites tampoco que aprenda las lecciones que la vida le quiere enseñar. ¿Por qué? Porque siempre estás ahí tú para resolver antes de que las consecuencias lleguen a su vida. Y cuando empezamos este asunto de poner los límites y dejamos de ser proveedores de una persona que está utilizando nuestros recursos para matarse a través del consumo, cuando empezamos a poner estos límites y empezamos a poner estas reglas, una de las reglas fundamentales debe de ser: en esta casa no pueden vivir personas en consumo. Y ahí es donde entra el conflicto con los papás que están consumiendo. Están tomando de manera excesiva o que simplemente están tomando. Y aquí es donde nos tendremos que preguntar: ¿qué tanto estoy dispuesto a ofrecer de mí a la vida para propiciar la rehabilitación de mi paciente? ¿Qué tanto estoy dispuesto a ofrecer? Y no estoy hablando de que vayas y que salves, sino recuerda que nuestros hijos no escuchan lo que decimos. Nuestros hijos adictos no escuchan lo que decimos. Por más que gritemos, por más que les hablemos llorando, ellos van a escuchar a través de sus emociones. Es decir, ellos no escuchan lo que dices, ellos sienten lo que tú estás sintiendo. Y si dentro de ti no hay congruencia, si dentro de ti tú no puedes sentir la congruencia de cuando te estás acercando a tu hijo para ponerle límites: en esta casa no hay consumidores, en esta casa vamos a dejar de consumir y vamos a dejar de consumir todos, y tú eres el primero que está llevando la sustancia, aunque sea el alcohol, a tu casa, la primera persona incongruente está siendo tú. La primera persona que no está pudiendo ajustarse a las reglas que está tratando de imponer eres tú. Y aquí es donde los conflictos empiezan a entrar. Es que el enfermo es él, es que el que necesita rehabilitarse es él o ella. No, nos tenemos que rehabilitar todos, porque somos una familia, porque estamos juntos en esto, porque estamos tratando de llegar a un objetivo común, que es el bienestar de nuestro hogar, el bienestar de nuestra familia. ¿Estás dispuesto realmente
a esforzarte para poner los medios, lo que a ti te toca para la rehabilitación de tu paciente y el bienestar de tu familia? ¿O realmente todavía no estás dispuesto? Porque también se vale. No, yo todavía no estoy dispuesto, yo todavía no puedo. Todavía, y disculpen que lo diga de esta manera, el egoísmo es más grande, ¿vale? Se ocultan o se justifican episodios de consumo para evitar conflictos, perpetuando así la dependencia. Y esto sucede especialmente cuando tenemos dos líderes de esta persona, que suelen ser papá y mamá, y uno es más permisivo que el otro o el otro es mucho más estricto que el otro. Y entonces el que es más permisivo se ve ocultando el consumo porque le da miedo que el otro tutor se entere por cómo se va a poner, porque de repente pues perdemos la cabeza, de repente perdemos el control y empezamos a gritar y empezamos a regañar. Y lo hablábamos, me parece que la sesión pasada, cuando hablábamos de los límites, que para imponer límites no hace falta estar enojado. El problema de los límites ha sido que nos esperamos hasta estar enojados, nos esperamos hasta que ya se nos colmó el plato, el vaso, para poner límites. Los límites no se deben de poner cuando ya se rebasó nuestra capacidad de tolerar. Los límites se tienen que empezar a poner en el momento en el que vemos que se están haciendo cosas que a la larga van a llevarnos a que todo se salga de control. Tiene que haber charlas previas, tiene que haber un momento en el que se pongan claras las reglas del juego, y cuando las reglas no se han respetado, con toda la tranquilidad del mundo, se tiene que platicar con el paciente. Hay veces que ya ni siquiera es necesario platicar, simplemente se aplica la consecuencia y listo. Y claro está que se quejan, que no quieren, es que no estoy de acuerdo, es que porque las cosas tienen que ser así. Ya se había hablado, no vamos a discutir nada, simplemente la regla se ejecuta y listo. No hay por qué enojarnos, no hay por qué gritar, no hay por qué perder el control. Y lo que pasa es que la mayoría de las ocasiones nos da miedo poner límites y por eso nos tenemos que esperar hasta estar enojados para hacer valer estos límites. Dice, yo quise poner reglas y se fue de casa y se metió no solo al consumo, sino a venderla. ¿Sí? Sí, claro. Y estas cosas pueden pasar, estas cosas pueden suceder. De lo que se trata es de que nosotros no podemos ser parte del círculo, no podemos ser parte del sistema de adicción. Sí, ok, ya no está en casa, va a ir a vivir lo que tenga que vivir o internalo. Si no quieres que esté en la calle, internalo y sale y vuelve a consumir, lo vuelves a internar y lo vuelves a internar. ¿Cuántas veces? No sé. ¿Por qué? Porque hay dos cosas que tienen que suceder para que nuestro paciente se rehabilite en un centro de rehabilitación. El primero, estar recibiendo el tratamiento correcto para el paciente. Y segundo, que sea el momento correcto para nuestro paciente. Entonces, no está con nosotros porque ya cerramos la puerta. Tenemos que ubicar primero, cerramos esa puerta, ya no le permitimos la entrada. ¿Desde dónde? ¿Desde la ira? ¿Estábamos enojados? ¿Estábamos gritando? ¿Estábamos deprimidos? ¿Desde dónde tomamos esta decisión? Porque algo que yo hago mucho hincapié es que las decisiones equivocadas, es decir, cuando tomamos una decisión que tal vez no es la más acertada, pero se toma desde la emoción correcta, desde el sentimiento correcto, puede que ese error se convierta en un acierto. Es mucho más fácil que ese error se convierta en un acierto cuando tomamos las decisiones en calma. Pero cuando las decisiones correctas, como por ejemplo no permitir que nuestro hijo en consumo tenga casa, tenga comida, tenga techo, tenga ropa. ¿Por qué? Porque no vamos a ser partícipes del consumo del paciente. Pero hacemos esto desde la ira, hacemos esto desde el resentimiento o desde la culpa. Esas son las emociones que le transmitimos al paciente y con esas emociones se va. En la sesión pasada hablábamos bastante de esto. Si por ahí alguien tiene dudas de cómo aplicar límites ya de manera específica, pues búsquenme y agendamos una sesión de consejería, ¿vale? Se niega a informar a terceros, familiares, amigos, autoridades sobre la verdadera situación del hijo, lo que estábamos hablando ahorita. Entonces, se oculta de la persona que puede explotar para que no lo lastime, para que no lo dañe.
pero también no nos damos cuenta cómo al ocultar y solapar estas cosas nos estamos convirtiendo en cómplices. Me siento muy agotado de la situación, pero no hago algo real para cambiarla. ¿Cuántos de nosotros, incluso en el mismo grupo, cuántos de nosotros, incluso con nuestras demás familias, con nuestros amigos, nos estamos quejando y quejando de lo cansados, de lo agotados que estamos de esta situación, pero nos vemos en puntos en los que no estamos haciendo nada? Dice, quiero tener ese coraje para dejarlo en la calle, pero si me lo matan, luego me lo voy a lamentar. Claro, entiendo, y esto es algo que puede pasar. Pero ¿qué crees? Ya está en la calle. Ya anda en la calle. Y los lugares a los que va a comprar la sustancia, no creas que va a una tiendita donde venden gansitos. Probablemente en la tiendita donde compra sus gansitos o donde compra su refresco, ahí la vendan. Pero la gente con la que se está relacionando ahorita, ya, en este momento, lo está llevando a que probablemente pierda la vida. A través de una sobredosis, a través de algún accidente, a través de que lo maten, a través de que la gente que no anda metida en cosas muy buenas no vea con buenos ojos lo que está haciendo. Un montón de cosas pueden hacer que tu paciente pierda la vida, incluso viviendo en tu propio techo, viviendo en tu propia casa. La diferencia es que tú estás siendo parte de perpetuar el ciclo. Esto no se trata solamente de coraje, se trata de observar la realidad tal cual es. No podemos hacer absolutamente nada para que nuestros pacientes no pierdan la vida a través del consumo, pero sí podemos hacer todo para nosotros poner el ambiente correcto para que cuando él esté listo para rehabilitarse, ya sea a través de un tratamiento de rehabilitación o a través del dolor que le cause la vida, cuando regrese con nosotros, nosotros estemos listos para poder acompañar de la manera correcta. Le sigo dando alojamiento en mi casa, aunque ya le dije que lo voy a correr. ¿Y cuántas también veces nos hemos visto? Ya no vas a entrar a la casa. Y después nosotros somos los que nos llenamos de culpa, o en cuanto nos busca, sí, pásale, porque ya estuvimos con la zozobra, estuvimos con la culpa. Tenemos que entender, nosotros no estamos llevando al paciente al consumo a través de que no entre a casa. El paciente ya está consumiendo aunque esté en tu propia casa. Dice, es que dejar a alguien así en la calle lo orilla más. Creo que es canalizar de manera responsable, no evadiendo, pero es un proceso muy largo y pesado. Claro, es un proceso largo, es un proceso pesado. Bajo la premisa, ayuda a quien la quiera, es válido alejarse y poner un límite saludable al familiar, claro. Eso solo si trabajamos nosotros, como bien dices, claro. Ese es mi caso, siempre lo busco para que vuelva a casa. Y ahí ese ha sido el error más importante. Una vez que nosotros tenemos una estrategia, porque eso es primero, tenemos que armar una estrategia sobre los pasos que vamos a seguir con nuestro paciente. Obviamente son planes y los planes se tienen que ir ajustando conforme van sucediendo las cosas. Pero una vez que tenemos una estrategia y tenemos claro nuestras emociones, nuestros sentimientos, no estamos haciendo esto porque evada una responsabilidad, no estoy haciendo esto porque ya no quiera lidiar contigo, estoy haciendo esto porque te amo y porque yo no puedo permitirme a mí seguir siendo quien perpetúe el ciclo de adicción en alguien a quien amo. Entonces, en ese momento empieza un proceso. A veces es muy largo, a veces es corto. No sabemos cuánto va a durar. Lo que sí sabemos es que nosotros estamos haciendo lo que nos toca. Una vez que pusimos un límite, no podemos ser nosotros mismos los que lo rompen. Una vez que dijimos, en consumo no vas a estar en casa, porque esto no quiere decir que ya nunca va a poder volver. No, lo único que tiene que hacer es dejar de consumir para regresar con nosotros. Si él no ha dejado de consumir, no podemos volver a abrir la puerta. Otro de los asuntos que va en este punto es, ¿interrumpo los internamientos porque me siento culpable o porque lo extraño? No sabes cuántas veces me tocó atender mamás que habían soñado, es que soñé que esto, soñé que el otro, soñé que aquello, y ya me lo quiero llevar, ya me lo llevo. Te digo, en el momento en el que yo estuve dirigiendo un centro de rehabilitación de adicciones,
A veces es más complejo lidiar con las familias de los pacientes adictos que con los mismos pacientes adictos. ¿Por qué? Porque todos los miedos, todos los complejos, todo lo que está sucediendo en la cabeza de los papás cuando están en la calle o cuando están internados, creen que es real. Y a veces todavía no hemos aprendido a diferenciar y a discernir lo que sucede en nuestra cabeza que lo que está sucediendo en la vida real. Luego, fíjate, a mí me da, híjole, y disculpa, pero a mí me da mucha risa cuando las mamás dicen, es que yo conozco a mi hijo. Y no. Lo puedes amar, puedes ser la persona que más lo ame en el mundo, pero te aseguro que la mayor parte de su vida no la conoces. Te lo digo porque yo he estado trabajando con ellos durante muchísimos años, tanto de manera ambulatoria como en los internamientos. Y la información de lo que ellos han vivido y que le llega a los padres o que le llega a las esposas, que le llega a los hijos, no es ni el 10%. Entonces, tampoco, y te lo repito, no se trata de satanizar a nadie ni de culpar a nadie. Se trata de que podamos observar las cosas en la justa medida. No porque ya lo extrañé, le voy a ir a echar abajo su tratamiento, porque tú no sabes cuánto le ha costado para este punto. Tú no sabes cuántos conflictos ha tenido que librar, a cuántas cosas se ha tenido que enfrentar de él mismo en su tratamiento o viviendo en la calle. Y justo cuando ya está a punto de dar ese salto que se necesita dar para que llegue la humildad a la vida de tu paciente, y tú llegas y lo rescatas y de nuevo le impides a la humildad, que es el ingrediente indispensable para que llegue este proceso de rehabilitación, y se lo arrebatas. Luego dice, nos manipulan con el cambio y corremos a retirarlos del internamiento y a pocos días recaen. Claro. Mira, ahí les va un tip para los que tienen a sus familias, y esto es más que un tip. El momento adecuado para retirar a un paciente de un tratamiento de rehabilitación de adicciones, escúchame bien, es cuando el paciente ya no se quiere ir. Cuando ya dejó de luchar con la idea de que él va a ser feliz afuera y que internado es infeliz. Cuando él dejó de luchar con eso, estamos hablando de que puede ser un buen momento de extraer al paciente del tratamiento. Obviamente, yo siempre les voy a recomendar, déjense guiar, déjense orientar por la institución que eligieron. Si es que tienes a un paciente internado, no interrumpan los tratamientos. Tú elegiste la institución por algo. Trata de elegir lo mejor que puedas, y también vamos a ir de prueba en error, incluso con las instituciones. Pero no interrumpas los tratamientos. El mejor momento para que un tratamiento termine o que comience por lo menos el proceso de media luz o de medio camino, dependiendo cómo se llame en cada lugar, es cuando el paciente ya no está concentrado en cuándo se va, sino está concentrado en trabajar en él. Siguiente punto, el paciente entiende que en verdad no voy a tomar ninguna acción definitiva y continúa con el consumo. Esta es la consecuencia de poner reglas o de decir que vamos a hacer cosas y no hacerlas. El mensaje que le llega, al ratito se le pasa a mi mamá, al ratito se le pasa a mi papá, al ratito se le pasa a mi esposa, se llena de culpa y me va a permitir continuar con el comportamiento con el que siempre me he sentido cómodo. La iniciación y la falta de intervenciones claras son interpretadas como tolerancia hacia el consumo. O sea, es que ellos ya saben que yo consumo y sí, ahorita se enojan, pero al rato se les pasa. Dicen que me van a anexar y no me anexan, o dicen que me van a internar y no me internan, o me internan, pero a los 15 días mi mamá está aquí llorando pidiéndome perdón. Dicen que me van a internar, me internan, pero cuando ya estoy internado, cada fin de semana me están llevando un montón de cosas, y haz de cuenta que yo me la paso como de vacaciones en los internamientos. Ellos van entendiendo cuál es nuestra dinámica y se aprovechan de ella, la utilizan no a su favor, en su propia contra, creyendo que la utilizan a su favor. Permito que solo consuma alcohol o marihuana. Cuando empezamos a ser permisivos, bueno, pues nada más toma alcohol o nada más fuma marihuana, pero aquí en la casa, donde yo te vea, donde yo sepa. Así han comenzado las historias de muchísimos de los adictos que conozco y que he conocido a lo largo de estos años que llevo trabajando en esto. Lo amenazo con internarlo o con correrlo, pero no hago nada. Continuamos con el mismo tema. Mi hijo eso piensa, por eso no termina su tratamiento. Ok. Y sí, una vez se me pasa el enojo, ya quito la consecuencia. Esto es lo peor que podemos hacer. ¿Sí? Ya se me pasó el coraje,
Ahora, ya, discúlpame, vente ya, no pasó nada, aquí no pasó nada. Por eso les digo, las consecuencias no pueden imponerse cuando estamos enojados. Las consecuencias deben de imponerse, porque las consecuencias se imponen tranquilos, con la mente fría, sabiendo que el paso que estamos dando es muy importante, pero que retroceder va a ser muy lamentable. Entonces, antes de imponer cualquier regla, antes de imponer cualquier consecuencia o cualquier límite en nuestra familia, primero debemos de estar completamente seguros de que lo vamos a poder sostener a través del tiempo. Si no, mejor no hagas nada. Mejor así sigue como vas. Ya más adelante el dolor, más adelante la frustración, el miedo, te van a orillar a poner límites. Si necesitas que esto avance más para empezar a imponer límites, si necesitas más dolor, más sufrimiento para empezar a imponer límites, bueno, pues que así sea. Lo mismo que con nuestros pacientes, si necesitan más dolor, si necesitan más consecuencias, bueno, que así sea. Y el siguiente punto lo hablamos un poquito hace rato, me quedé solo porque los demás se cansaron de verme sufrir y no hacer nada, no tomar acciones definitivas al respecto. El padre se aísla porque otros familiares o amigos se cansan de escuchar sus lamentos sin ver acciones concretas. Nos han ayudado a hablar con él, a tomar acuerdos, pero luego somos nosotros los que rompen estos acuerdos. La familia nos ayudó a pagar un tratamiento, pero nosotros lo interrumpimos. O sea, nosotros solitos nos vamos cerrando las puertas, vamos cortando las redes de apoyo porque seguimos siendo codependientes. Todo esto de lo que estamos hablando, de lo que llevamos todo el taller del día de hoy, son solamente las características de una persona codependiente. Y si te has sentido identificado con alguna de estas, quiere decir que estás viviendo situaciones de codependencia o incluso que eres una persona codependiente a tu familiar adicto y probablemente a muchas más cosas. Entonces, nos vamos quedando solos a través de no accionar, de solo quejarnos y de no accionar. No tomo decisiones acertadas sobre el tratamiento de mi paciente. El padre ayuda constantemente entre distintas terapias. El padre duda constantemente entre distintas terapias o tratamientos sin comprometerse con un plan concreto. Y de repente, te digo, empiezan, quiero es que vaya con el psicólogo, que vaya con el psiquiatra. Ni nos mantenemos con el psicólogo, ni nos mantenemos con el psiquiatra y ya lo queremos internar, pero mejor al final no, porque ya nos prometió, ya nos juró que esta fue la última vez. El consumo baja o desaparece por algún tiempo para volver a empezar y una vez que vuelve a empezar, no somos firmes, no procedemos al internamiento, esperamos un tiempo más porque creemos que va a agarrar la onda, ¿no? No se está dispuesto a invertir incluso. Y no solamente se invierte emocionalmente, se tiene que invertir materialmente después de todo en los tratamientos de rehabilitación de adicciones. Y yo entiendo que para muchas personas el dinero o la parte material es un obstáculo, pero bueno, tratamos de acceder a lo mejor que podemos conseguir en las condiciones en las que nos encontramos. Habrá personas que puedan pagar tratamientos carísimos y yo te lo puedo decir, que un tratamiento sea caro no significa que un tratamiento sea efectivo. También te puedo decir que un tratamiento sea barato no asegura que sea de mala calidad. ¿De qué se trata? Pues de tratar de acercarnos y de investigar y de entrar a las instituciones y ya tendremos una sesión especial, específica, en la que vamos a abordar lo que tenemos que buscar en un lugar, lo que tenemos que buscar en un tratamiento para que sea efectivo o tan efectivo como sea posible. El padre está esperando a que el paciente esté dispuesto a tomar el tratamiento y ahí te vas a quedar esperando a que tu paciente quiera. Reconozco que sí soy codependiente de mi hijo, tiene 20 años y yo lo veo como mi bebé. Sí, justo, ¿no? Esta frase de mi bebé es una de las frases más o de las palabras más codependientes que hay, ¿no? Ya no es un bebé, ya creció, probablemente ya tiene 40, 50 años, 20, 25 y tenemos que empezar a tratarlos acorde a la edad que tienen. Yo tengo a mi hijo en tratamiento con el psiquiatra, ¿ok? Tiene un mes y algo que salió del anexo, soy codependiente de mi hijo, tiene 17 años, no sé qué hacer para dejar de serlo. Pues por lo pronto no dejar de asistir al taller.
Si estás esperando a que tu hijo tome la decisión o tu paciente tome la decisión, ahí sí, es donde decimos se te va a morir. O quién sabe qué cosas necesite vivir, por qué cosas pase, para que tomes tú la decisión. ¿Qué tenemos que hacer para romper la codependencia? Porque bueno, ya hablamos de todo lo que la codependencia es. ¿Qué necesitamos hacer para librarnos de ella o para minimizarla, llevarla a su mínima expresión? ¿Y cómo podemos tratar a un adolescente de 15 años igual que tratas a uno de 50? ¿Por qué? Porque una de las características más importantes de la adicción es que son personas con personalidad infantil o infantiloide. ¿Qué quiere decir esto? Así como tu paciente de 50 años, ya grande, probablemente ya con hijos, sigue consumiendo y no sabe qué hacer con su vida, y está en la conmiseración, y está en la negación, y está en la culpa y en el resentimiento, de la misma manera se comporta un adolescente de 15 años. Incluso en muchas escuelas del pensamiento psicológico y filosófico, encajan a todos los adictos atrapados en la adolescencia, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer con un paciente adulto es lo mismo que tenemos que hacer con un paciente adolescente. Los límites, el amor, trabajar nuestros miedos nosotros, trabajar nuestras dependencias nosotros, culpas, resentimientos, todo. Entonces, aceptar la codependencia es el primer punto. ¿Cómo voy a trabajar la codependencia si no puedo aceptar que la tengo? Y aquí empiezo a leerlos, ¿no? Es que soy codependiente de un adicto de 7 años. Qué bueno que ya lo puedes admitir. ¿Por qué? Porque todavía, incluso en este taller, ahorita escuchando lo que yo estoy diciendo, hay gente que no puede aceptar que es codependiente, que depende de su hijo y le gusta que su hijo dependa de él, o de su esposo, o de su esposa. Ok, una vez que aceptamos, dice, realizamos una autoevaluación honesta. Hay que dedicar tiempo, y esto es dedicar tiempo a reflexionar sobre tus patrones de comportamiento. Anota momentos en que priorizaste las necesidades de la otra persona sobre las tuyas, y van a ser casi todos. Reconoce las emociones, tus emociones y vulnerabilidades. Permítete sentir y validar tus propias emociones sin juzgarte. Acepta que la dependencia es una respuesta aprendida y que puede modificarse. Ahora, todo lo podemos entender aquí arriba con nuestra cabeza, pero esto se trata de entenderlo acá, en las emociones. La codependencia, más que ser un acto consciente, es un acto inconsciente y emocional. El inventario que estamos resolviendo y que todavía nos falta todo el taller para terminar de resolverlo, tiene como propósito que tú observes en muchos momentos del inventario, del cuestionario, tu nivel de codependencia a través de las respuestas. Por eso es bien importante que no resuelvas solamente una pregunta, no solo la pregunta que estás mandando al grupo de WhatsApp, sino que resuelvas todo tu cuestionario en tu libreta. ¿Cómo vas a trabajar la codependencia? Eso lo vamos a terminar de resolver en la segunda mitad del taller del día de hoy. Tomar acción. 2. Buscar atención psicológica, iniciar terapia individual o familiar para comprender el origen de la codependencia y trabajar en alternativas. Encontrar actividades que centren la atención en mi proceso, ejercicio, yoga, meditación. Llevar un diario. Esto te ayudará no solo a desahogar tus emociones, sino a comprender mucho mejor tus mecanismos. 3. Asistir a grupos de ayuda mutua. En estos grupos, como Al-Anon, Nar-Anon, Alcohólicos Anónimos, te van a ayudar un montón a romper con la codependencia. Investiga cuáles son los grupos disponibles que hay, comprometerse a una militancia regular, buscar mentorías, apadrinamientos o consejería, y obviamente la práctica del cuarto y el quinto paso de Alcohólicos Anónimos. El cuarto punto tiene que ver con la reconexión con Dios. Dice, se me dificulta hablar del tema adicciones con mi hijo y no puedo acercarme emocionalmente a él. Pues es que hay que hacerlo. Como les decía, pues si alguien necesita consejería individual, yo estoy disponible. De repente me están, bueno, ya tiene tiempo, ¿no? Me están buscando las familias para este tipo de consejerías. Allí vamos orientando cómo hacer todo esto ya de manera personal. Obviamente, pues
tiene un costo, pero bueno, si alguien lo necesita, ya me manda mensaje en privado para no entretenernos en eso. Reconectarse con Dios, integrar la espiritualidad a tu rutina diaria. Si por aquí hay alguna persona atea, pues bueno, hay maneras de reconectarse con el interior o con la parte espiritual sin hablar necesariamente de Dios. Pero bueno, probablemente vamos a terminar haciéndolo en algún momento. No solamente estamos hablando de ir a misa, no solamente estamos hablando de ir al templo, de ir a la sinagoga o de ir a la prédica, dependiendo de qué religión practiques, si es que practicas alguna, sino de la verdadera espiritualidad, la meditación, la oración, pero especialmente el autoconocimiento. Busca consejería espiritual, ya sea pues con el líder de tu congregación, si es que perteneces a alguna, y si no, en los grupos de ayuda mutua puedes encontrar también ayuda de este tipo. Y crea un espacio personal de reflexión. Yo sé que muchos de ustedes quisieran que yo les diera así como el 1, 2, 3 para que tu paciente se rehabilite. Eso no existe. La única manera de poner las condiciones propicias para la rehabilitación de tu paciente es que trabajes en ti, de que trabajes verdaderamente emocionalmente, espiritualmente y físicamente.